Cristo es cuestionado por fariseos y escribas. Siempre, hermanos, siempre va a haber un cuestionamiento acerca de los fariseos contra nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, hermanos, Él siempre tiene la respuesta correcta. Correcta. Para esto vamos a ir a versículo 4:19. Nuestro Señor Jesucristo, hablando del Evangelio, dice que una de las partes de predicar el Evangelio es predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Vamos a orar, Padre, en esta mañana, en que su pueblo, Señor, se levanta temprano para venir a oír palabra suya, palabra venida de lo alto. Le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, guiando a este cuerpo, a esta carne, que para nada sirve, sino solamente cuando usted lo usa, cuando usted le da trabajo, cuando usted le da alimento para su pueblo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea Él mismo llevándonos a toda verdad y toda justicia, para que comprendamos, Señor, este pasaje que viene en la Biblia y podamos ponerla por obra. Es necesario, Señor, que su pueblo se alimente, pero que también se ejercite para poner por obra toda su palabra. Todo esto, Señor, se lo pedimos y lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos que el tema es el ayuno. Ayunar, hay tres tipos de ayuno, ¿verdad? Hay un ayuno total, que el hombre dice, bueno, vamos a ayunar todo el día y no vamos a probar ni agua ni alimento alguno. Otro es el ayuno en el que el hombre dice, bueno, voy a dejar a tomar unas horas del día para no beber nada ni comer nada, y sería un ayuno parcial. Y hay otro, el cual dice la gente, voy a ayunar 2 o 3 días, y hay quienes, hermanos, sí aguantan 2, 3 días en ayunas. Hace unos años, dicen unos cristianos que dijeron otros, vamos a ayunar 40 días y 40 noches. Y después de esos 40 días estaban quietecitos. Yo espero que tú no lo quieras hacer así. Y unos dijeron, están en reposo. Pero el ayuno, hermanos, la doctrina del ayuno es mucho más profunda de lo que la mayoría de los cristianos sabe acerca de esto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí cuando nuestro Señor Jesús está siendo cuestionado por los fariseos y los escribas. Vean versículo 5:33. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Por qué? Es un cuestionamiento. Los discípulos de Juan, ya sabemos cuál Juan, ¿verdad? Bautista. Juan el Bautista, y los discípulos de los fariseos ayunan.
Pero los de Jesús, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Comen y beben. Es decir, no ayunan. Comen y beben. Bien. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Respuesta. Nuestro Señor Jesús responde, ¿acaso, ¿verdad?, los que están de boda, dice, ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Si acaso los que están de boda pueden o pueden ayunar cuando está el esposo, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Primero, ¿qué es ayunar? Dicen, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y oran, ¿verdad? Pero los de Jesús no ayunan. Dicen, pero los tuyos no ayunan. ¿Por qué? Primero vamos a ver qué es el ayuno. ¿O para qué es el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? El ayuno siempre es para tener el favor de Dios. El favor de Dios. Entonces, yo ayuno para tener el favor de Dios. Pero, ¿qué más es esto? Miren, hermanos. Los hombres, los cristianos, las mujeres cristianas deben de ayunar, sí. Sí, pero deben tener el entendimiento para qué. El ayuno desde la antigüedad, ¿verdad? Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les dijo que la manera de conseguir su favor era ayunando. Si vemos a Elías, cuando iba a ir a cualquier comisión, siempre ayunaba. Isaías, cuando iba a ir a cualquier comisión que el Señor le mandaba, iba, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, ayunó, ¿verdad? Entonces, siempre que vamos a una comisión de parte de Dios o a ejercer nuestro ministerio, tenemos que ayunar. Y hay algunos cristianos que, pastor, estoy ayunando. Pero ojalá Lisiana hacía, pastor, estoy ayunando, pobre de mí. Estoy ayunando para que los pajaritos no se mueran. No, es mucho más eso. Mucho más que eso. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío, ayunaba. Aquí lo dice, ¿verdad? Los de Juan, los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunaban. Pero no entendían para qué. Terminaban su ayuno, ya se paraban, ¿verdad? Ahora sí, pastor, vamos a empezar a comer. Ya ayunamos, ya vamos a comer. Y empujaban, ¿verdad? Empujaban a los demás. Se atropellaban. Ay, ahora sí lo voy a ir. Ya terminé mi ayuno, ahora voy a ir a cobrarle al que no me pagaba.
Ahora voy a ir a molestar a mi comadre, a mi compadre. Pero que entre los cristianos ya dicen, ya no es mi compadre ni es mi comadre. Está bien. Todos está bien. Y dicen muchos, ahora ya puedo hacer maldad. Ya puedo ir a decir groserías a cualquier lado. Ya ayuné. Y muchos dicen, ya ayuné y ahora ya me limpió el Señor, ahora me tengo que ensuciar más. Ya estoy como allá que dice en la carta de Pedro, que dice que la puerca vuelve a su cielo, ¿no? y el perro a su vómito. Así están muchos cristianos. Entonces, el pueblo judío así estaba, hermanos. Y no más, los cristianos no le hacemos, ¿verdad? No vamos muy atrás de ellos, estamos casi igual que ellos. Si no es que los rebasamos en muchas cosas. No, pues ahora ya ayuné, ya tengo el favor del Señor y ahora ya puedo ir y reventar la boca a cualquiera que me la deba. Ya le voy a ir a pedir prestado al hermano y no le voy a pagar. Es buena gente. Para eso ayuné. Así están los cristianos. Entonces, y así estaba el pueblo judío, hermanos, enteramente igual. Somos dos pueblos que nos vamos a juntar con ellos, ¿verdad? Pero que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Ahora, Dios al pueblo judío, para él es su esposo. Si vamos todo al Antiguo Testamento, siempre, muchas veces el Señor le decía al pueblo de Israel: yo soy para ustedes un esposo y ustedes para mí son como una esposa. El esposo, ¿qué hace, hermanos? Provee. ¿Qué más hace? Cuida. Protege. Eso es lo que hace Dios. Y muchas otras cosas hace Dios para su pueblo, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el esposo. Yo soy el esposo de la iglesia. Los evangelios están escritos, hermanos, para los judíos. Aplica a los cristianos, sí, pero está escrito para que los judíos cristianos, entendieran el mensaje de salvación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dice: miren, mis discípulos, los que están de boda. Ahora, ¿qué es boda? Gozo, fiesta. Ahora, una buena boda, hermanos, que es la que nos da nuestro Señor, o vamos a tener con el Señor, pues Él no va a dar poquito, ¿verdad? Él va a proveer mucho. Allá, yo estoy seguro que, y lo podemos ver aquí en los evangelios, que vamos a comer allá, ¿verdad? En las bodas del Cordero. Pero Él está ahí, ¿verdad? Con sus discípulos, los que van a levantar la iglesia, y entonces les dice la respuesta a los que le están cuestionando: mis discípulos ahorita están de boda. Yo les estoy proviendo todo. Yo les estoy dando la provisión, los estoy cuidando ahorita, los estoy protegiendo ahorita. Están en mis manos y estoy con ellos. Ahora, yo sé, hermanos, ¿qué vas a decir? Van a decir: bueno, entonces Jesús, en cuanto se fue, ya los no. Él dice allá, su promesa allá en Mateo, ¿verdad? Mateo 28 dice: y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Sí?
Entonces él está, pero físicamente él estaba allí. Entonces los discípulos tenían necesidad. No. No. Había provisión de alimento espiritual. Tenemos que verlo a través de las cosas espirituales. El gran problema, dijimos, es que lo vemos todo a través de lo material. Igual que los judíos. Igual que los cristianos. Pero esta iglesia tiene que aprender a ver las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesús les estaba proviendo ahí. Les estaba cuidando espiritual. ¿Qué les pasó durante todo eso? Yo no vi que ninguno se cortara ni siquiera las uñas, el dedo. Ninguno de sus discípulos, de los dos, ¿les pasó algo? No. Alguno se accidentó, alguno se rompió una pierna o le cortaron una oreja. Nunca les pasó nada. Nunca les pasó nada. Entonces tenían provisión, sí. Tenían alimento espiritual, sí. Y también el material. Con el Señor no hay nunca. Una de las grandes promesas de Dios es que sus hijos nunca van a padecer. Podrán padecer con el pastor, pero no con él. No con él. ¿Verdad? Entonces, el Señor dice, ¿acaso mis discípulos ahorita están de boda y pueden ayunar? No tienen necesidad. No hay ninguna necesidad. Tienen el cuidado, tienen mi protección. Están de boda. Porque soy el esposo. Además, mandamiento. ¿Había mandamiento para ayunar? Sí. Entonces nuestro Señor dice, yo en la cruz cumplo todo eso. ¿Para qué? Para que mi pueblo no le falte esto. Y además cumpla con lo que Dios quiere, con el Padre, lo que el Padre pide, ¿verdad? Bien. Luego dice, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunará. Van a venir días en que van a ayunar. ¿Sí? Es decir, aparentemente no van a tener provisión. Pero ¿quién la va a dar? El Espíritu Santo. No van a tener cuidado. ¿Quién los va a cuidar? El Espíritu Santo. ¿Quién los va a proteger? El Espíritu Santo. Dice el Señor, no los voy a dejar huérfanos. ¿Sí vamos entendiendo? Sí, yo ya no voy a estar, pero van a tener que ayunar. Es decir, va a haber una necesidad de ayunar. Porque el esposo no va a estar con ellos físicamente. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Lo dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Amén, hermano. Ahora, fíjense bien. Los discípulos después tienen que ayunar. Es decir, va a haber necesidad de ayunar. Va a haber necesidad. Para allá, porque está para la grabación. Tiene que haber necesidad de ayunar. Les pregunté cuando llegamos quién había ayunado, desayunado, perdón.
Y dijeron todos, es decir, que ninguno ayunó. Pero no se preocupe, el Señor ya ayunó por nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, dice el Señor, va a haber una necesidad de ayunar. Miren, hermanos, para que aprendamos qué es la necesidad de ayunar, vámonos a Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 58. Dice, 58:1, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Dios le dice a Isaías, mira, di lo que te voy a decir que digas. Di a la casa de Jacob su pecado. Dile que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Dice, quieren saber de mí, quieren conocer de mí como si hubieran hecho las cosas bien. Como si me hubieran obedecido. ¿Sí? Luego dice, como gente que han hecho justicia y que no hubiesen dejado de la ley de su Dios. ¿Ya? Dice, como si no hubieran pecado. El pueblo judío quiere saber de mí y lo dicen como si hubieran cumplido la ley, como si no hubieran pecado. Me piden justos juicios, dicen, piden que yo les ayude. Y quieren acercarse a mí su Dios, porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Dice, miren, el pueblo de judío, hermanos, mucho tiempo y muchas temporadas era reprendido por Dios, era castigado por Dios. Ahora, los castigaba porque se portaban bien, que eran bien obedientes, así como nuestros hijos. Así como la hermana Mari. No, la hermana Mari sí es bien obediente con su marido. Hasta parece pastor. Y cuando no le hace caso, dice, lee Hebreos 13:16, hermano. Dice, si no me obedece como esposo, ahora me obedece como pastor. Claro que sí. Pero miren, hermanos, el pueblo judío siempre tuvo grandes problemas con el Señor. El Señor los perdonaba en la mañana del día de hoy, ¿verdad? Así como venían aquí a la iglesia. Se juntaban allá en el templo, oraban, decían ya, Señor, ya venimos con ayuno y todo. Y saliendo de ahí, inmediatamente empezaba el pecado del pueblo. El mismo día, ¿eh? Y si leemos bien la Biblia, no tardaba ni 10 minutos. Ni 10 minutos. No sé, cuando leo la Biblia, me acuerdo de los cristianos. No sé por qué. Sobre todo el Antiguo Testamento. Pero bueno, nada más me recuerda, no son iguales, son peor. Bueno, y luego dice, porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Nos humillamos y humillamos nuestra alma. Y no te diste por entendido, Dios. Ayunamos casi tres días y no recibimos, ¿qué? El favor tuyo. ¿Por qué? Vean, lo dice. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. No, este ayuno, hermanos, es para conseguir el favor de Dios, pero ¿qué? Es para agradar a Dios. Es para agradar a Dios. El ayuno no es para agradarme a mí, no es para agradarse a sí mismo. Es para agradar a Dios. Porque queremos un favor, Queremos un favor de Dios. Yo quiero un favor de la hermana Amadita.
Y yo no voy a hacer algo que le moleste o les desagrade. Yo quiero un favor del hermano Misael y le tengo que agradar para recibir el favor, ¿no? Pero el pueblo judío dice Dios, el pueblo judío hace todo para él mismo, no para agradarme a mí, porque no han entendido el ayuno. Fíjense bien, ¿eh? Eso es lo que le está diciendo Dios a Isaías para que le diga al pueblo. No han entendido el ayuno. Todo lo que hacen, aún en el ayuno, lo hacen para su propio gusto, buscando. Le voy a decir a los de la iglesia que yo ayuno todos los años y todo el año, todos los lunes o todos los martes o todos los miércoles. Le voy a decir al pastor que yo ayuno para que la iglesia crezca. Pero en su corazón no está Dios. No quieren agradar a Dios. Así pasa, hermano. Entonces Dios le dice a Isaías, mira, versículo 4, 58:4 de Isaías, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunan, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Bien, miren, hermanos, hay cristianos, yo predico para cristianos. Los de afuera que los juzgue el otro, o el Señor, ¿verdad? Pero yo tengo que predicar para la iglesia cristiana. Salían los judíos, entre paréntesis, cristianos, ¿verdad? Y de Señor, permíteme, Señor, voy a ayunar para que yo le pueda robar a este sin que se dé cuenta. Permíteme, Señor, voy a ayunar para que me preste mi hermano, o mi cuñado, o mi primo, y voy a ayunar también para que no se enoje porque no le pago. Voy a ayunar, Señor, para poder matar a ese que me la deje y que no me metan a la cárcel. Y no dudo, hermanos, parece broma, pero les aseguro que no falta en las iglesias cristianas. Por lo menos, mira, no lo voy a matar, Señor, lo voy a medio matar. Y el Señor les está reclamando eso. Versículo 5. Dice: el tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre a su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno. Fíjense bien. El ayuno que Dios había mandado, ¿era qué? Vamos a ver. Dice: afligir su alma. El ayuno, hermanos, en verdad sí aflige el alma, ¿eh? ¿Qué dijimos que es el alma? Es la vida nuestra, la energía que mueve nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si hay aflicción de alma, sí. Cuando yo ayuno, hermanos, yo no ayuno por muchas horas porque no aguanto mucho, ¿verdad? Yo ayuno con unas de las 8 de la noche de un día hasta las 12 o 1 de la tarde del siguiente día. Y ya, en verdad, hermano, sí me da hambre. Y ya estoy esperando que dé la hora para comer. Si hay aflicción de carne. Hay unos hermanos que cuando ayunan están en oración. Yo no, oro en la madrugada, pero yo no puedo dejar de ir a trabajar. Yo tengo que trabajar, ¿verdad? Y ustedes saben que yo tengo que trabajar. El Señor me provee, pero yo no puedo dejar de ir a trabajar. Entonces yo tengo que ir a trabajar. Entonces ya estoy orando en mi pensamiento y estoy viendo la hora para comer. Si hay aflicción de alma. Si hay aflicción de alma. Ahora vean qué dice.
que incline su cabeza como junco, es decir, que estamos en un estado de obediencia. ¿Cuántos cristianos de aquí son obedientes? Amén. 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 Nada más oí dos. Humildad. Pastor, son mis personas. Sí, ya hay tres. Bueno, el más obediente es Michael. Bien, lo dicen. Y haga cama de silicio y de ceniza. Los judíos, hermanos, cuando querían mostrar verdaderamente arrepentimiento, en su cama ponían algo, ¿verdad? No sé, una sábana, y ponían ahí, el silicio es un material que a veces se utiliza en las lijas. Hoy en día se utiliza para lijas. Yo no sé qué tanto hoy en día se utiliza eso, pero era para eso. Entonces el silicio lastimaba el cuerpo. Entonces los judíos que querían entrar en ayuno generalmente le hacían eso para lastimar su cuerpo. Después la iglesia, ya saben cuál, no voy a decir, en un mal entendimiento también, igual que los judíos, porque acuérdense, estamos viendo la parte espiritual, no estamos viendo la parte material. El gran problema de hoy en día es que se enseña todo lo material de la Biblia, pero debemos de entender la parte espiritual. Y esa es la que vamos a entrar en un momento más. Entonces, ponían su cama de silicio, ¿verdad? Y se lastimaban. Sí, se lastimaban. Pero después de ahí se bañaban, se ponían guapos y se iban al baile. Se iban al baile. Se iban, dicen muchos, al reventón, ¿verdad? Y así hay muchos jóvenes cristianos que lo hacen. Hasta ayunan. Van a la iglesia, van a la congregación, tienen ministerio. Pero ¿qué pasa? El viernes, dice, el cuerpo ya sabe que es viernes. Así es el tamaño. Entonces, Dios les dice a esos judíos y a esos cristianos, le dice, ¿acaso ese es el ayuno que ustedes han entendido? Vean qué dice el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo ayuno? Dice, ¿no es ese el ayuno? Ahora, ahorita vamos a regresar aquí. Vamos a Lucas 4. Cuando nuestro Señor Jesucristo les está predicando, ¿verdad?, el Evangelio, les están diciendo punto por punto qué es el Evangelio. Vean el Lucas 4:18, dice, primero dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los que tengan, ¿qué? A los pobres. ¿Cuáles son los pobres? Vamos a Mateo. ¿Cuáles son los pobres? No son los pobres económicos, ¿eh? Aquí hay mucha pobreza económica, sí, y doy gracias al Señor porque así sea. Yo no quiero una iglesia de gente rica. Si el Señor la da, amén. El Señor no está peleado con la riqueza, ¿eh? Y si hay alguno rico, bueno, pues entonces ponga ahí un millón de pesos. No es cierto, no, yo no quiero dinero. Lo que quiero es que tengan un corazón dispuesto al Señor. Vean cuáles son los Mateo 5. Mateo 5, 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, pobres, ¿por qué son pobres? Un pobre tendrá para comer,
No. No, ¿verdad? ¿Tendrá para beber? No. No. Aunque hay muchos cristianos que están pobres y sí tienen para beber, ¿eh? Sí, estoy seguro. Bueno, pero el Señor lo que quiere, dice, pobres de espíritu, los que tienen, ¿qué? Hambre y sed de justicia. Por eso dice, aquí regresemos a Lucas 4:18, dice, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a los que tienen, ¿qué? Hambre. Entonces los que ayunan deben de tener, ¿qué? Hambre y sed de justicia. Ahora, hambre y sed de justicia no para sí mismos, ¿eh? Ay, Señor, hazme justicia. No. El hambre y sed de justicia quiere decir tener ganas de hacer lo justo delante de Dios, ¿eh? O sea, yo. No ay, Señor, hazme justicia porque mi marido me trata mal. Se le rompe una pierna. Que lo corran del trabajo porque no me da el gasto. Así hay cristianos, en serio. No digo quién, pero sí. Aquí en la congregación, gracias a Dios, no. Pero sí he conocido cristianos, ¿verdad? Entonces, hambre y sed de justicia, hermanos, es querer hacer lo recto delante de Dios. Eso es hambre y sed de justicia. Ahora vean el 19. A predicar, ¿cuál? El año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Vamos a regresar entonces a Isaías 58. Vean qué dice el 6. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Miren, hermanos, Dios permite la esclavitud en los hombres. Permite, no lo manda, no lo manda. Y menos entre los cristianos. Y tampoco en el matrimonio. Tampoco en el matrimonio. Dice el Señor, el ayuno que yo escogí, el que yo les mandé, es desatar las ligaduras de impiedad. Es decir, que no haya esclavitud. Entre el pueblo de Israel llegó a haber esclavitud. Y el Señor les dijo, por la dureza de su corazón, dijo, bueno, ustedes va a llegar el momento en que va a haber hombres y mujeres, ¿ya? Matrimonios que no tengan dinero, porque así va a ser, hermanos. El Señor nunca dijo que no iba a haber pobres, es más, dijo, los pobres, mientras no cambie la situación, mientras no venga yo por mi iglesia, mientras yo no sea el que gobierne totalmente el mundo, porque el mundo fue hecho para que el Señor lo gobernara, ¿verdad? Y va a haber dos reinos, uno allá arriba y otro aquí en la tierra. El Señor dijo, mientras haya quien gobierne el mundo y no sea yo, va a haber pobres. Sí. Ahora, sabemos quién es el que gobierna. Miren, vamos, nada más una repasadita, vamos a Primera de Juan. ¿Por qué hay tanta injusticia y por qué sí hay esclavitud? Primera de Juan. Primera de Juan 5. Dice, sabemos que somos de Dios y ¿qué? Y el mundo entero está bajo el maligno. Recordemos, el Señor no creó el mundo para el diablo, ni para que lo gobernara él. Cuando Adán y Eva pecan, entonces el primero que levantó la mano, Señor, no puede haber nada sin autoridad. Yo reclamo ese lugar. No había ni aún un justo, ¿verdad? No había ningún hombre. El Señor tenía que darle
la autoridad a alguien inteligente. Y aunque no crean, el chamuco es inteligente, más que muchos de nosotros, o mucho más que nosotros. Pero nosotros tenemos al Señor. Eso es lo más sorprendente. ¿Sí? Entonces el Señor le permite al diablo por un tiempo, ¿verdad? Todavía está el mundo bajo el maligno, y por eso el Señor permite la esclavitud. Esa esclavitud viene del chamuco, no viene del Señor, ¿eh? Entonces, dice el Señor, regresemos, vamos a rezar rápidamente, no pierdan su lugar. Lucas 5, nuevamente, 4:19. Que el Señor, o parte del Evangelio, es que predicar el año agradable del Señor. Sí, esa es parte del Evangelio, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo había venido a predicar el Evangelio. ¿Sí? Y parte del Evangelio es el ayuno. ¿Cuál es el ayuno? Vamos al 6, a Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí para ustedes? Desatar las ligaduras de impiedad, es decir, quitar la esclavitud, soltar las cargas de opresión. Dios les había dicho a los judíos, deben de prestarse entre ustedes, pero no cobren interés. No cobren interés, eso es lo que manda el Señor. Cuando prestes, no prestes con interés. Es que soy banquero, pastor. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Dice, bueno, más bien tienen sangre de banqueros, aunque no sean banqueros. Dice, el ayuno que yo les mandé es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Romper todo yugo es decir, toda relación en la que alguno salga lastimado. A veces, hermanos, los cristianos y también los judíos, pero más los cristianos, porque a ellos yo me estoy abocando, los cristianos no deben de hacer una relación leonina. ¿Qué es una relación leonina? Es una relación generalmente económica en la que una de las partes se lleva la mayor ganancia. Hermano Jonathan, vamos a poner un negocio. Usted pone $1,000,000 de pesos, yo pongo $1,000,000 de pesos, pero el 80% de ganancia es para mí. Ese es un trato leonino. ¿Por qué? Porque yo lo propuse. Usted va a trabajar, yo no voy a trabajar, pero yo soy el de la idea. Yo soy el del cerebro, yo voy a trabajar mentalmente. Es un trato leonino. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien, dice el Señor, no, eso no. Ahora vean que sigue el 7, dice. No es el yugo que yo te puse, el que partas tu pan con el hambriento. Dice, no es lo que yo fue lo que te dije que hicieras. Es decir, que compartas las cosas. Dice, eso es ayuno. Y eso es evangelio, hermano. Eso es evangelio. Dar a los hermanos de lo que tenemos. Se parte del ayuno en el evangelio, o el evangelio es ayuno, es ayudar a los pobres errantes y darles albergue en casa. Tenemos que ser hospedadores. Hay hermanos cristianos que tienen 4 o 5 departamentos, y algunos dicen, hermano, usted no tiene ahorita casa, yo se lo dejo sin que me pague nada. 2 o 3 meses no me pague nada y después me da cualquier cosa.
Eso es evangelio. Dice que cuando veas al desnudo, lo cubras. Eso es evangelio. Porque es el, ¿qué dijimos? El día agradable del Señor. ¿Vino a predicar Jesús eso? Sí. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Bien. Dice. Evangelio es que no te escondas de tu hermano. Ah, va a venir el hermano Alberto. Pero ya sé que me va a venir a pedir prestado. Dile que no estoy. Es esconderse del hermano. Eso no es evangelio. Eso no es de cristianos. Que va a venir mi hermana, porque sé que tiene necesidad. Y le diga a mis hijos, dile que no estoy. Eso no es evangelio. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice, cuando tú cumplas el evangelio, cuando tú cumplas la ley de Dios, cuando tú lo hagas, entonces sí puedes decir soy hijo. Sí soy salvo. Sí puedes decir soy cristiano. Porque he aprendido el evangelio. El evangelio, hermanos, es mucho más profundo de lo que creemos nosotros los cristianos. Siempre estamos pidiéndole al Señor, venga. Y sí, el Señor no se enoja, el Señor le gusta que le pidas, le agrada que le pidas, Él no se enoja. Como mucha gente piensa, es que ya no le pido porque todo le pido. No, Él no se enoja, no. Lo que Él quiere, ¿verdad? No solamente darte, lo que Él quiere también es que tú des. Y nos da muchas veces sin pedir. Pues tú también tienes que dar sin pedir, sin que te pida nadie. Ofrecerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vemos a los hermanos con la necesidad? Y es evangelio. Si no lo enseñan así o no lo enseñamos así, estamos entonces mal. Y eso no es predicar el evangelio. Porque el Señor Jesús vino a predicar el día agradable del Señor. Nuevamente, a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es predicar el ayuno. Y eso es ayunar. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. No como los fariseos y los escribas, ¿verdad? No, eso no es ayuno. Bien, vamos a regresar a Lucas. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo
sabía que iba a haber Nuevo Testamento. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, nadie pensaba que iba a haber Nuevo Testamento. El Señor Jesús sí. Dice, todo lo viejo, ¿verdad? Lo tenemos que hacer que armonice con el nuevo, pero solamente lo vamos a armonizar a través de lo espiritual. Si lo vemos a través de lo material, no va a armonizar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, en el judaísmo, y muchos no lo entienden todavía, el judaísmo es el primer paso del cristianismo. El judaísmo es la antesala del cristianismo, pero es la parte terrenal del cristianismo. El cristianismo es la parte espiritual del Antiguo Testamento. Y para que armonice, lo tenemos que ver a través de lo espiritual. Si lo queremos ver a través de lo material, entonces pasa lo que dice aquí en el 36. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Todo tiene que ser a través de lo espiritual. Versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Los odres son vasijas a donde se echaba el vino para que se fermentara, ¿verdad? ¿Qué pasa con el vino? El vino, cuando se deja combinar con el aire, jala oxígeno del aire y entonces eso lo convierte en azúcar, en vino fermentado que se convierte en alcohol. Ahora, ocupa más espacio, ¿verdad? Es una cuestión química que se lleva a cabo ahí adentro. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, se rompe. ¿Sí lo vamos a entender? Dice, ¿qué tenemos que hacer? El vino, ¿qué representa, hermanos? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Dice, entonces, la sangre del sacrificio de los animales, ese ya quedó allá. No lo vamos a combinar con la sangre de Jesús. Creo que entiendan eso, ¿eh? La sangre del sacrificio de los animales era para recordarle al pueblo que hay pecado en ellos, que hay pecado en el hombre. La sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para recordarle al hombre que hay perdón. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo. Entonces el Señor, vamos allá, vamos al 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es decir, fíjense bien, Ahora, está hablando de hombres, quiero que entiendan esto, Está hablando de hombres. El hombre es ya lo hemos dicho muchas veces, ¿qué es? Un vaso. Es un vaso, es un recipiente, ¿verdad? Dice, entonces, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Es decir, aquí entra la sangre del Señor, pero tiene que ser ¿en qué? En un odre nuevo. ¿Qué es un odre nuevo? Un hombre nacido de nuevo. Vamos a Juan. Está interesante. Vamos a ver.
Juan 3. Juan 3. Dice el Señor, si echo la sangre del nuevo pacto en un hombre nuevo, se va a conservar ese vino. ¿Sí lo vamos a entender? Pero si echo sangre del sacrificio de los animales en un hombre nuevo, se va a echar a perder. Es decir, con un pensamiento antiguo, con un pensamiento errado, lo que está diciendo Jesús ahí. Tengo que echar sangre nueva, la sangre del pacto es la sangre nueva, y en un hombre nuevo, entonces se conserva, sirve. Si hacemos lo contrario, ¿verdad? Si el odre, vamos a cambiar ahora esto, un hombre, ¿verdad?, natural, ya sabemos que el hombre viejo, el antiguo, para que entendamos cuál es el hombre viejo, vamos a Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 4. Amén. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre exterior es el hombre viejo, ¿verdad? El interior, que es el nuevo, no obstante, se renueva de día en día. Ahí está. Se renueva con la sangre de Cristo. ¿Ya lo vamos viendo? Dice nuestro Señor Jesús, si echo la sangre de nueva, ¿verdad?, el vino nuevo, en un hombre natural, es decir, que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído en mí, dice Jesús, entonces esto revienta, no sirve, se echa a perder. Vino nuevo, nuevo pacto, hombre nuevo, en el que crea. El que crea. Bien, vamos a regresar. Versículo 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Les está reclamando. Dice, ustedes no han entendido el Evangelio. Porque el vino nuevo está en mí, dice Jesús. Y ustedes quieren el antiguo, porque son hombres naturales o hombres viejos. Es decir, que no han cambiado todavía su corazón. Todavía no. No son hombres nuevos en la sangre de Cristo. Cuando el hombre llega a Jesús, es un nuevo hombre. Vamos a Segunda de Corintios 5, nuevamente. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, todo el pensamiento antiguo, todas tus ideas, todos tus conceptos, todo lo que tú tenías que no servía, ha sido hecho nuevo en la sangre de Cristo. Bien. Conclusión. Evangelio es predicar el día agradable del Señor. Evangelio igual a día agradable ¿de quién? Del Señor, es decir, de Dios, ¿verdad? Esto igual a cumplir su ley
con respecto a los demás, es decir, en solidaridad con los demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Con respecto a nuestros semejantes. Evangelio. Dice, ahí van a decir que es Eva, no, es Evangelio, Evangelio. Evangelio igual a predicar día agradable del Señor. Eso es igual a cumplir su ley con respecto a nuestros semejantes. Cumplir la ley de Dios con respecto a nuestros semejantes. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo, Señor, se ha reunido para aprender de usted con respecto al Evangelio que nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que entendamos la parte espiritual de Él y que lo pongamos por obra, porque no son los oidores de su palabra los que le agradan a usted, sino los hacedores de ella. Le rogamos y le pedimos esta mañana, Señor, que no salgamos como venimos, sino que vayamos cargando, Señor, la cruz de usted. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo toda la buena obra en nuestro corazón y que cumplamos, Señor, los mandamientos de solidaridad y de amor hacia nuestros semejantes. Todo, Padre, para su gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén.